Buenas tardes para todos y para todas. Estamos comenzando en este momento la presentación de la guía de actuación para fiscales sobre investigación de litigios, investigación y litigio de femicidio. Les queremos dar la bienvenida a todos y todas las personas que nos acompañan. Hemos tenido una muy importante acogida de este evento, se han inscrito muchas personas, ustedes no están viendo a las participantes y los participantes, pero luego les haremos un raconto de cuántas personas tenemos en sala. Esta guía fue realizada por iniciativa de la Unidad Especializada en Género y el Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la Nación del Uruguay, y se conformó un equipo de trabajo interno dentro de la Fiscalía, junto al área del Sistema Penal Acusatorio y la Unidad de Víctimas y Testigos, para recibir aportes también de la Unidad de Litigación Estratégica. Y esta guía, en realidad, constituye una adaptación a la realidad y contexto uruguayo del modelo del protocolo elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres. En el día de hoy vamos a tener varias exposiciones de autoridades y también de expertas, y queremos contarle que también la guía contó con el apoyo del programa de la Unión Europea Eurosocial, contribuciones de la Unidad Fiscal Especializada contra la Mujer, Público Fiscal de Argentina, y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de ONU Mujeres, de la iniciativa Spotlight. Déjenme contarles además que el documento contó con la asesoría técnica de la experta internacional en género Françoise Roth, por Eurosocial, y la abogada especializada en derechos humanos Estefanía Reinaldi, consultora de ONU Mujeres. Bueno, hechas las formalidades, me gustaría dar entonces apertura a lo que es la mesa de exposiciones. Tenemos el gusto de contar hoy en este evento con el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, el doctor Juan Gómez, a la directora del Departamento de Cooperación Internacional de Fiscalía, la doctora Gabriela Aguirre, la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos y directora de la Unidad de Género, la magíster Mariela Solari, y a la colega Magdalena Furtado, coordinadora nacional de programas de ONU Mujeres en Uruguay. También tendremos una charla un poco más larga, de la doctora Leticia Lorenzo, que es argentina. Entonces, sin más dilaciones, le paso la palabra de apertura al fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, el doctor Juan Gómez. Adelante, doctor. Bien, es un profundo orgullo de que la vida me permite hoy estar dando la bienvenida a todos los participantes en este acto tan importante que nos obliga a pensar, a meditar y sobre todo a redoblar los esfuerzos en una lucha que como sociedad debemos darlo cada día en la protección de las víctimas mujeres de actos de flagelos que significa en última instancia el femicidio. Quizá debiera agradecer toda la gente que ha permitido esta guía que hoy presentamos con orgullo, porque es el fruto del trabajo de muchísimas personas, tanto a nivel nacional como internacional, es el fruto de voluntades que no se quiebran ante ninguna ni falta de recursos, ni dificultades, y sino que están directamente, apuntan directamente a buscar
soluciones a estos temas tan relevantes para nosotros. El Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, más allá de estar cumpliendo con la normativa legal e internacional, está, creo, hoy dando un paso muy firme, muy decidido a cooperar definitivamente con perspectiva no solo de género, perspectiva de futuro, perspectiva de mañana, con este flagelo que lamentablemente hemos tenido por mucho tiempo y que hoy lo tenemos visibilizado. Y esta guía lo que busca, lo que pretende, fruto del trabajo de tantas personas, vuelvo a reiterar, lo que pretende es ser una herramienta más, que seguramente la iremos perfeccionando. Nada es definitivo en estos temas, pero que la iremos perfeccionando si es necesario, una herramienta en apoyo a los equipos fiscales, en apoyo a los fiscales que deban entender en estos crímenes tan especiales que requieren un análisis mucho más complejo, mucho más profundo que el simple homicidio. Y esa herramienta que no busca otra cosa que facilitar la investigación de esos hechos, que no busca otra cosa que lograr una litigación estratégica que dé resultados, que nos permita hoy con orgullo señalar que en los últimos años ningún femicidio quedó impune en nuestro país. Eso es un desafío que asumimos con determinación, con el mejor espíritu de seguir luchando, de seguir consiguiendo recursos humanos como los que tenemos que son escasos, pero con su esfuerzo, con su lucha, con su dedicación, con su determinación, nos permiten ir estructurando respuestas en este tema. Y prácticamente me detengo solo un instante en saber que hoy mismo decenas de técnicos de la unidad de víctimas y testigos están trabajando preocupadas con este tema, aportando a las grandes víctimas que quedan de todos estos hechos tan lamentables. Muchas veces niños, niñas, adolescentes están ayudando a ir superando el flagelo que significa este tipo de acciones delictivas. Así que también la unidad estratégica de litigación de la Fiscalía General de la Nación, que nos ha aportado la mejor forma de litigar en este tipo de delitos y de lograr resultados que permitan transmitir a la gente que estos casos no quedan impunes, que tienen condenas muy elevadas, y bueno, y es una forma de luchar, una forma de concientizar, una forma de buscar de algún modo que no se repitan estos hechos y de otra forma cuando ocurren que tengan la respuesta adecuada. También aprovecho a señalar que esto es un trabajo de mucha gente de la Fiscalía General de la Nación y de otras instituciones como la Fiscalía de Buenos Aires, como la Eurosocial, como las Naciones Unidas, el análisis de los derechos humanos que están
vinculados a toda esta temática. Pero no quiero hacer monopolio de la palabra, quiero simplemente decirles que me siento orgulloso de compartir con todas ustedes, con todos los equipos fiscales, en este lanzamiento público de esta guía que nos da esperanzas, que nos da compromisos, que nos da determinación a seguir luchando incansablemente para lograr respuestas adecuadas a este flagelo. Pero sé que las personas que continuarán exponiendo seguramente serán mucho más específicas en esta materia y por supuesto que vamos a contar nada menos con las expresiones de la doctora Leticia Lorenzo, una gran especialista en estos temas. Agradecerles a todos por su participación. Sepan que la Fiscalía General de la Nación está a la orden, atenta, dispuesta, determinada a luchar por este tipo de situaciones, de procurar recursos que hoy son escasos, pero que no nos impiden esa lucha que debe ser hoy, mañana y seguir insistiendo cada vez más para combatir este flagelo y soñar, porque siempre es bueno tener inclusive utopías a que un día en nuestra sociedad no se planteen situaciones como las que hoy nos obligan a presentar esta guía. El reconocimiento a todos los equipos fiscales que están, el agradecimiento por sus luchas, por su dedicación a combatir este especial delito, femicidio, y seguir luchando para lograr los mejores resultados, lamentablemente con el precio que la sociedad paga de víctimas directas y las víctimas que hay que atender, asistir y proteger, como son los niños, niñas y adolescentes que muchas veces quedan a la deriva por estos hechos. Muchas gracias a todos y estamos siempre a disposición para cooperar, colaborar, apoyar todo lo relacionado a estos temas. Muchísimas gracias, doctor Juan Gómez, fiscal de corte de la Fiscalía General de la Nación. Gracias por su compromiso. Sin él, el trabajo de todas las personas aquí también hubiera sido difícil de presentar públicamente, así que nuestro reconocimiento a su apoyo. Voy a darle ahora la palabra a Gabriela Aguirre. La doctora Gabriela Aguirre es la directora del Departamento de Cooperación Internacional. Adelante, breves palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, adhiero a todos los agradecimientos que señaló el fiscal de corte y procurador general de la Nación, el doctor Gómez, y simplemente me quería centrar en lo que fue el proceso de trabajo para lograr fruto final de esta guía de actuación para los equipos fiscales para la investigación y litigio de femicidios. Un poco algo se adelantó en la inauguración de esta presentación. El proyecto se inicia a demanda de la unidad de género a finales del año 2018, en ese momento a cargo de la doctora Patricia Lanzani, junto al Departamento de Cooperación Internacional, que plantea una propuesta de acción a Eurosocial Plus, el programa de Unión Europea, justamente con el objetivo de realizar la adaptación del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por cuestiones de género, que era de alguna forma una exhortación que se venía reiterando en ámbitos internacionales, dentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, dentro de las reuniones especializadas de Ministerios Públicos del Mercosur,
y era una tarea pendiente que, junto con el cambio del proceso penal a un proceso de tipo acusatorio, con un nuevo rol de los equipos fiscales, devenía prioritario de alguna forma abordar esta temática. Así, en el año 2019, a principios de ese año, se firmó la Carta Compromiso entre Eurosocial Plus y la Fiscalía General de la Nación, y ya en marzo de ese mismo año, 2019, se realiza la primera reunión presencial, que ahí se cuenta con el apoyo de la UFEM, que es la Unidad de Género del Ministerio Público y Fiscal en el ámbito federal de Argentina, y la participación directa de la experta designada por Eurosocial, Françoise Roth, que acompañó de alguna forma todo este proceso. Luego de esa primera reunión, donde también participaron equipos fiscales y se convocó a otras unidades dentro de la Fiscalía, se resolvió designar un equipo de trabajo interno de la Fiscalía, incorporando otras unidades. Se incorporó el sistema penal acusatorio, el área del sistema penal acusatorio, la unidad de atención y protección a víctimas, y de alguna manera se empezó a trabajar con esa conformación de un equipo en un trabajo más sostenido que tuvo que ser hecho prácticamente de manera exclusiva, a distancia, justamente por la situación de pandemia en esos años. Lo que se buscó justamente con un equipo multidisciplinario era un abordaje integral de la cuestión, y en algunas temáticas se consultó también y se incorporaron otras áreas, por ejemplo la unidad de litigación estratégica, para justamente en lo que respectaba a lo que era la litigación propiamente dicho, tener esos soportes, y también se hicieron consultas a nivel externo, ¿sí? Por ejemplo, en materias muy específicas, como podía ser el tema de pericias con el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de la República, de manera de poder tener justamente una visión holística de la cuestión. Y en más de este último año se incorporó el apoyo de Naciones Unidas, que fue esencial para poder avanzar y de alguna forma obtener este resultado final. Después de todo ese trabajo intenso, lo que se entendió que era pertinente era hacer una primera presentación a nivel interno de la Fiscalía General de la Nación. Por eso se convocó a todos los funcionarios de la Fiscalía, vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía invitación publicada en intranet, para que participaran de la presentación. Tuvo lugar el día 17 de febrero, que además tuvo el privilegio de contar con la presentación de Françoise Roth, que era la experta, que además participó en la elaboración del modelo de protocolo latinoamericano de ONU Mujeres, justamente para generar este intercambio a la interna de la Fiscalía, porque nos parecía que era lo prioritario esa presentación de esas guías de actuación a la interna de la Fiscalía. De hecho, con posterioridad, los primeros días de marzo ya se subió dentro de la intranet tanto la guía como la grabación de la presentación, para que todos los equipos fiscales y todos los funcionarios pudieran de alguna forma tener acceso a esa presentación y pudieran realizar los comentarios que entendieran. Eso en cuanto a lo que fue el proceso, y simplemente quiero señalar algunas características que me parecen importantes de este modelo. Cuando estamos hablando en el ámbito internacional de un modelo de protocolo, generalmente lo que se fijan son lineamientos generales, ¿sí? O sea, comunes en este caso a una determinada región. Se habla de un modelo de protocolo regional porque es latinoamericano, está enfocado de esa manera. De hecho, el propio protocolo da elementos de índole teóricos, pero tiene un enfoque pragmático, o sea, busca herramientas concretas a los efectos de lograr reducir al máximo posible la impunidad en este tipo de delitos. Y como cualquier modelo de protocolo en el ámbito internacional, o ley modelo, o ley marco, como se usan esas denominaciones, tienen básicamente tres finalidades. Por un lado, ser inspiradoras, ¿sí? Como modelos a seguir a nivel interno de cada estado, es decir, inspirar al legislador o quien tenga a cargo
esa tarea según el tipo de modelo que estemos abordando. Tiene también una gran importancia en los efectos interpretativos, es decir, fija criterios interpretativos, fija principios comunes en una temática que pueden ser útiles para interpretar una norma de derecho positivo y un código de proceso, ¿sí? Y también tiene una función de uniformizar criterios, ¿sí? Entonces, eso es lo que creo que tenemos que tener claro. Lo que hizo fue una adaptación a la realidad uruguaya, porque se trata de un documento dúctil, flexible, que había que alinear, digamos, a las necesidades nuestras, o sea que con esto se logra una alineación a estándares internacionales, ¿sí? Y creo que resulta importante destacar que una de las opciones que se tomó al adaptar a la realidad uruguaya fue hablar de una guía, o sea, pautas orientativas, herramientas para la función de los equipos fiscales. Y que también este tipo de guías, parece importante destacar, que cumplen una función preventiva. ¿Por qué? Porque son mecanismos, o sea, el posicionar a la persona victimaria frente al sistema de justicia, que tengan herramientas los fiscales para investigar, para poder hacer una buena litigación, en definitiva, es la rendición de cuentas de esa persona victimaria frente al sistema de justicia, y si se dan todos estos elementos, se puede lograr una definición por parte del juez actuante, una sanción a el delito eventualmente cometido. Así que, por mi parte, muchas gracias y no quiero tomar más tiempo. Doctora Aguirre, muchísimas gracias por sus palabras. Es muy importante saber de qué se trata este documento, cuál es la función que tiene. Y vamos a pasar ahora a la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos y directora de la Unidad de Género, Magíster Mariela Solari. Adelante. Está silenciada, Mariela. Sí, perdón, que no había logrado escuchar. Buenas tardes a todos y a todos, y muchas gracias. Especialmente muchas gracias al apoyo de Eurosocial y de Naciones Unidas, que hizo posible que esta guía hoy se presente, y la presentación interna que ya hicimos, como dijo la doctora Aguirre. Es muy importante poder destacar que ese apoyo permitió que los pocos recursos humanos que tiene la Fiscalía y los recursos técnicos se abocaran a poder trabajar sobre este instrumento. Simplemente voy a hacer mención a 3 aspectos que me parece importante destacar. Lo primero es que esta actividad también la Fiscalía General de la Nación decidió como la prioridad que tiene en materia de investigar y litigar los delitos de violencia basada en género y de atender y proteger a las víctimas, que se enmarcara en el 8 de marzo. Eso tiene que ver con reafirmar el compromiso de priorizar las respuestas a este tipo de delitos, y sobre todo a trabajar sobre las barreras que implican el acceso a la justicia de las víctimas de violencia basada en género. En ese sentido, esta guía representa un hito muy importante en el acceso a la justicia de las mujeres que viven situaciones de violencia basada en género, pero especialmente en la investigación y litigación de la forma más terrible de expresión que tiene la violencia basada en género, que es el femicidio. Aún así, después de muertas, de asesinadas las mujeres, el entorno de estas mujeres, los sobrevivientes, los hijos, las madres, las hermanas, los padres, los hermanos, siguen teniendo que derribar barreras que muchas veces se ponen en el acceso a la justicia para lograr la reparación y la justicia necesaria de ese delito que se cometió con un familiar cercano. Entonces nos parece muy importante porque la guía reafirma 3 aspectos que, dentro de muchos que podríamos discutir, pero que nos parece importante destacar. El primero, la rigurosidad de los conceptos y de la normativa que recoge, que los conceptos tienen que ver con estudios y con bibliografía que existe a lo largo de la historia, y que hay ríos de tinta que nos permiten tener un compendio ordenado para que sea un instrumento para los equipos fiscales. Lo segundo es que después de 4 años de implementación del Código del Proceso Penal vigente, esta guía es oportuna porque nos permite también recoger buenas prácticas, malas prácticas, tanto en la investigación y litigación como en la atención y protección a las víctimas
de estos delitos. Y por último, creo que el otro aspecto muy relevante que pone la guía es, hay un concepto de un autor que los que trabajamos en violencia hace muchos años lo manejamos, que es el concepto del doble ciego, ¿no? Esto de que no vemos que no vemos, ¿no? Es de los años 1994, es un concepto que Cristina Rabasola, una autora que trabaja estos temas, también lo trabaja mucho. ¿Y por qué digo que tiene que ver con esto? Porque la guía que hoy presentamos, más la guía de estereotipos de género, que también Naciones Unidas nos ayudó a poder publicarla el año pasado, permite tener instrumentos que rompen con aquellas miradas estereotipadas sobre la investigación de un delito en este caso. Miradas estereotipadas que tienen que ver con cómo la sociedad espera que se comporte una mujer o un varón. Esas miradas no son inocuas a la hora de pensar en la teoría de un caso, en la investigación de un delito. Por lo tanto, estos instrumentos que nos permiten incomodarnos y romper con esos estereotipos y esas formas de pensar la realidad, también ayudan a derribar barreras en el acceso a la justicia. Entonces, el poder presentar hoy esta guía, en conjunto con la guía que se presentó el año pasado, nos parece que constituyen herramientas muy relevantes a la hora de mejorar la respuesta en ese sentido. Por último, decir que la guía es un instrumento vivo. Esto quiere decir, la doctora Aguirre lo decía, en otros países se optó por hacer un protocolo o por hacer una instrucción general. La Fiscalía General de Uruguay entendió que en esta etapa, y dada la relevancia que tiene este tema y la particular complejidad que adquiere la investigación y litigación de estos delitos, requería tener un tiempo de implementación que permita ir monitoreando. También el universo de los femicidios que ocurren en Uruguay permite monitorear el 100% de cómo se va trabajando y qué grado de aplicabilidad tiene la guía. Entonces eso nos va a permitir durante el año 2022 poder avanzar en ese sentido. Así que, sin más, estamos muy contentos de que hoy se pueda presentar, de que sea un avance más en mejorar las respuestas, y sobre todo de contar con el valioso aporte de la doctora Leticia Lorenzo, que ya en otras instancias hemos compartido con ella, y que nos parece que hoy también va a ser muy importante poder contar con su aporte para también deconstruir algunas construcciones que tenemos a partir de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Así que muchas gracias y que sea una jornada muy provechosa para todos. Gracias, directora. Voy a de vuelta a repetir la bienvenida para todos y todas quienes entraron un poquito tarde. Actualmente tenemos 147 participantes, estamos muy contentas, agradecemos su tiempo, agradecemos estar acá, sabemos que estar acá significa no estar en otro lado, y entonces esto lo hace muy valioso para nosotras. Vamos a dar ahora la palabra a la colega Magdalena Furtado, Coordinadora Nacional de Programas de ONU Mujeres en Uruguay. Adelante, Magdalena. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todas y todos, y en especial un saludo al fiscal de corte, el señor Juan Gómez, y en particular agradecerle a usted, y le voy a devolver con sus palabras su compromiso, determinación y esperanza, porque como bien contó Gabriela, este proceso empezó en el 2019, y usted desde que asumió tuvo el compromiso, la determinación de poder presentar esto públicamente y llevarlo hasta el final. Y también, por supuesto, a la doctora Leticia Lorenzo. Quiero saludar además a Gabriela y a Mariela, con quienes es un gusto trabajar en esta instancia y también en las anteriores, siempre en la búsqueda de avanzar en la igualdad de género y en la lucha de la violencia hacia las mujeres. Aprovecho también a saludar y agradecer el compromiso de Graciela Dede, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a Estefanía Rinaldi, que fue quien nos apoyó también a cerrar este proceso, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, después de los saludos, y para intentar no repetirme con todo lo que se dijo anteriormente, me voy a centrar en hacer unas breves reflexiones sobre este 8 de marzo y sobre el aporte y la contribución con la guía. Este 8 de marzo, la consigna que tenemos desde ONU Mujeres es igualdad de género hoy,
para un futuro sostenible. Así que lo que queremos hacer es reafirmar el compromiso de seguir trabajando en Uruguay para avanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y para erradicar la violencia hacia mujeres y niñas. Y este 8 de marzo es un día de reflexión para toda la sociedad, donde siempre planteamos los avances y los desafíos en desigualdades, en derechos y en violencias que sufren las mujeres. Y nosotros le llamamos a la violencia de género la pandemia a la sombra. Y si hablamos del caso de Uruguay, en cuanto a denuncias, sabemos que estamos alrededor de 40.000 denuncias por año, y esa cifra ha quedado estancada en los últimos años, y además sabemos que es el único delito que no ha bajado. Justo ayer, en el evento central del Ministerio del Interior, el ministro comentaba que no se habían podido modificar esas cifras, ¿no? ¡Qué flagelo! Y el femicidio es justamente la punta del iceberg de la violencia de género, y las cifras que tiene Uruguay son inaceptables, y más inaceptables aún si nos comparamos con otros indicadores de desarrollo que la sociedad sí ha alcanzado. Los femicidios constituyen una de las consecuencias más despiadadas de la violencia de género. En 2017, en Uruguay, se aprobó la ley 19.538, que modificó el Código Penal e introdujo el femicidio como agravante del homicidio en aquellos casos en que una mujer era asesinada por motivos de odio, desprecio, menosprecio o por su condición de tal. Es así que en esta oportunidad celebramos el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, y en especial la presentación de este documento que hemos venido acompañando, y que, como ya lo comentó Gabriela, es una adaptación de un modelo de protocolo latinoamericano que fue realizado entre ACNUD y ONU Mujeres. Así que también señalar que es muy importante poder contextualizar a lo nacional, al marco jurídico nacional, justamente esta orientación latinoamericana. Y quiero destacar 3 aspectos de esta guía. En primer lugar, su proceso de construcción. Ya se dijo bastante acerca de eso, pero creo que poder resaltar que participaron 20 personas de Fiscalía consultadas para que realmente esta guía sea una herramienta de práctica, y además, por supuesto que fue presentada internamente, y como se dijo anteriormente, puede ser perfectible y puede ser un documento que se revise, pero creemos que la manera, el proceso participativo, constructivo, es una de las aristas que hay que destacar. En segundo lugar, también lo interesante de esta guía es que ofrece pautas prácticas, ágiles, para investigar y para litigar casos de muertes violentas de mujeres con esa perspectiva necesaria, esa perspectiva de género. Justamente ayer, y ahora como ciudadana, y sin entrometerme en las tareas que competen a la Fiscalía, escuchaba en el informativo justamente sobre el caso ocurrido la semana pasada, cuando encontraron esos 2 cuerpos de mujeres enterrados en la heladera, y justamente se hablaba de si era un doble homicidio o femicidio. Entonces ojalá que esta guía práctica oriente, guíe al trabajo cotidiano que los fiscales tienen que llevar adelante. Y justamente creemos que contribuye a ese camino de la Fiscalía General de la Nación de seguir una actuación alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, como recién lo decía Gabriela. Finalmente, esta guía es un avance en línea con las recomendaciones que en el 2016 el Comité de CEDAW realizó. Este mecanismo, a través de su Comité de Expertas Independientes, ha venido señalando la importancia no solo de avanzar en mejores mecanismos de protección, sino también en mejores mecanismos de identificación de las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres. Así, cuando monitoreó el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, expresó preocupación por el bajo número de enjuiciamientos y de condenas en los casos de violencia contra la mujer, en particular en casos de femicidio y asesinatos de mujeres, transgénero, y la demora en el enjuiciamiento de la violencia por razones de género. Por eso celebramos contar con una herramienta como esta, que se sume a otras para abogar por un proceso judicial con perspectiva de género. Y para terminar, lo que queremos para Uruguay seguramente es lo que queremos todos y cada uno de nosotros para una sociedad mejor.
no más víctimas, no más impunidad, y es responsabilidad de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magdalena, por tus palabras. Entonces vamos a pasar al momento de profundizar un poquito más en cómo es la mirada de la investigación y del litigio, y para eso hemos invitado a la doctora Leticia Lorenzo, abogada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, actualmente es jueza penal en el Poder Judicial de la provincia de Neuquén, y previamente fue coordinadora de la Escuela de Capacitación para Empleados, Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial. Es autora también de numerosas publicaciones referidas a la reforma procesal penal, a la implementación de sistemas orales en la región y a la perspectiva de género. Así que, de más está decir el honor que significa tener a la doctora Leticia Lorenzo con nosotras y nosotros. Ya estamos llegando a 146 participantes de este evento. A la doctora Leticia Lorenzo le tenemos que decir que para los números de Uruguay esto es realmente una multitud. Y bueno, es lo que nos permite también esta virtualidad de poder invitar y contar con personas de todo el país, pero también de países vecinos. Así que adelante, doctora Lorenzo, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Graciela. Para los números de la Patagonia, que es el lugar donde yo vivo, también es una multitud este número, así que más allá de que la Argentina es un país poblado extensamente, nuestra Patagonia no lo es tanto, así que me siento un poco intimidada por esta cantidad de personas. Saludo con mucho cariño al fiscal de corte, Juan Gómez, le agradezco mucho su trabajo y su invitación, y especialmente a Gabriela y a Mariela, con quien he estado en contacto en este tiempo. Para mí siempre es un gusto concurrir donde me invitan, y sobre todo aprovechar estos espacios para intercambiar reflexiones y debates que son propios de nuestra época, ¿no? El Uruguay particularmente atraviesa como procesos de cambio en materia penal bastante profundos, porque no solamente se abren a través de la publicación de estas guías y de la guía que mencionaba Mariela también, la de estereotipos de género, como una marcada tendencia hacia incorporar miradas que han estado ausentes, sino que además han atravesado hace muy poco tiempo la reforma integral al proceso penal, y eso genera enormes cambios en la forma de trabajar, en la forma de distribuir el trabajo, en la forma de tomar decisiones. Entonces es un contexto sísmico, ¿no? Y quienes ejercemos algún rol, sea la acusación, sea la defensa o sea la decisión al interior de un proceso penal, creo que atravesamos en estos días un desafío que no siempre es placentero, ¿no? Que es el de estar permanentemente expuestas, expuestos, expuestes con las decisiones que tomamos y con las decisiones que no tomamos. Y aquí se suele mirar mucho hacia la judicatura, porque bueno, en definitiva un tribunal es el que decide si una persona es o no es responsable penalmente, pero lo que nos traen las reformas procesales es un viraje hacia la fiscalía mucho más intenso, ¿no? Porque a veces resulta más importante o más relevante ver qué se decide perseguir y qué se decide no perseguir, que mirar cuál es el resultado de un proceso. Y cuando empezamos a ver qué se decide perseguir y qué no se decide perseguir, también automáticamente avanzamos hacia mirar, bueno, lo que se decide perseguir, cómo se lo persigue, ¿no? Esta referencia que hacía la compañera recién a un caso en el que entiendo que en los medios se está discutiendo si es un femicidio o un doble homicidio, cuando eso en definitiva es la conclusión del proceso, no es algo que se pueda saber al inicio, y justamente por eso, y es uno de los temas de los que yo quiero hablar en estos minutos que tengo, por eso cada vez se impone o se establece o se recomienda, no me gusta hablar de imposiciones, pero cada vez
se extiende más la práctica de recomendar que cuando hay una muerte de mujer, independientemente de las circunstancias en las que haya ocurrido esa muerte, se inicie la investigación bajo la hipótesis legal del femicidio. Y esto tiene dos explicaciones que a mí me parecen bastante sensatas. Por una parte está la explicación en términos estrictamente jurídicos, que es, bueno, el femicidio en todos nuestros contextos legales es el delito, está entre los delitos que tienen penas mayores y que tienen exigencias típicas, que tienen requisitos propios del tipo más específicas. Yo tengo que contar con una serie de informaciones para decir que estoy frente a un femicidio que no me las exige un homicidio. Entonces, en términos jurídicos, parece bastante lógico que yo parta de la hipótesis jurídica de mayor envergadura para, en la medida en que avance en la investigación, verificar si esa hipótesis se da o si, por el contrario, tengo que variar hacia una hipótesis jurídica de menor envergadura o, eventualmente, si no estoy frente a un hecho delictivo. Esto puede suceder, pero yo tengo que avanzar. Entonces, desde la visión jurídica parece bastante razonable partir desde allí. Y desde la visión estrictamente práctica, sobre todo para quien tiene a su cargo la investigación, también parece bastante razonable, porque esta serie de requisitos que me va a exigir a mí la configuración del tipo de femicidio, que en general no solamente tienen que ver con la ocurrencia del hecho, sino que también tienen que ver con contextos determinados, con acreditar determinadas asimetrías, determinados ejercicios del poder violento por parte de un varón, me van a exigir pruebas que a lo mejor si yo no las recojo en el primer momento, no las voy a poder recoger nunca más. Todo lo que tiene que ver con el examen del cuerpo de una persona muerta y qué tipo de exámenes voy a pedir sobre el cuerpo, sabemos que se vuelve mucho más difícil a medida que transcurre el tiempo. Entonces, la verdad es que a mí lo que me resulta bastante disparatado es que todavía haya quienes sostienen que puede haber una cuestión como cronológica, de primero me planteo esto, después me planteo lo otro, y dentro de 6 meses capaz que me avivo de que quizás la mujer había sido también víctima de un ataque sexual, y ya es tarde. Ya es tarde porque no solamente la evidencia probablemente se haya perdido, sino que además yo seguramente voy a tener una serie de litigios para acceder a esa evidencia 6 meses después que no habría tenido si hubiese buscado esa evidencia desde el inicio. Entonces, esta tendencia a recomendar cada vez más fervientemente, si usted tiene la muerte de una mujer parte del femicidio, tiene una explicación jurídica, tiene una explicación práctica desde la investigación y también tiene una investigación social, social en términos generales y también de la socialización jurídica que tenemos, que intuyo yo, lo voy a especular acá porque no tengo evidencia para soportar lo que voy a decir, pero sí tengo unas intuiciones muy fuertes que tienen que ver con lo que nos cuesta hacernos cargo de que históricamente no nos han importado estos hechos. Y esto lo vemos, a mí una cosa que me parece muy importante para trabajar desde las fiscalías y que está contenida en la guía en concreto, es el trabajo desde la visión de la tentativa del femicidio, ¿no? Y no porque yo, de hecho, si quieren, después hablamos de todo lo malo que tenemos con nuestros sistemas de penas y castigos y lo que hacemos. No es que ande buscando por la vida castigar gente a tontas y a locas, pero sí me parece que donde ponemos en evidencia lo que nos cuesta comprender que estos hechos son graves, que estos hechos dañan socialmente y que estos hechos, que son las violencias extremas, no contribuyen a mayor equidad de género, sino todo lo contrario, es cuando vemos qué pasa con las violencias menores.
Cuando yo encuentro un contexto de violencia de género y creo que una amenaza es solo una amenaza, o que una lesión es solo una lesión leve, porque bueno, que un moretón pero no pasó más nada, y me quedo encerrada en ese fragmento tan pequeñito de las circunstancias fácticas sobre las que tengo que intervenir, probablemente no esté asumiendo las recomendaciones de esta guía. Pero cuando hablamos de mirar con ojos de tentativa de femicidio, por supuesto que no estamos diciendo que en todos los casos tenemos que imputar con esta calificación, pero sí estamos pensando que tenemos que asumir los riesgos que hay detrás del ejercicio de violencias de género que llegan al fuero penal independientemente de la calificación legal que se trate. Entonces, esto de diferenciar, puede haber un delito con una pena muy baja, y eso no quiere decir que el hecho sea irrelevante, es algo que nos cuesta bastante, porque como les decía, socialmente y jurídicamente todavía nos cuesta mucho trabajo asumir que tenemos que darle trascendencia y tenemos que darle importancia a estos hechos, importancia real. Importancia en avanzar con las investigaciones, importancia en seguir estas orientaciones. Entonces, esto que decían mis compañeras con anterioridad, de tener uniformidad en los criterios, de tener interpretaciones dadas en la guía en forma armónica, son herramientas de suma utilidad. Cuando vemos litigación, cuando trabajamos en talleres de litigación, en general hacemos mucho hincapié, ¿no?, en estas circunstancias de buscar los hechos y buscar la prueba. Bueno, la guía lo que viene a hacer en este caso es a darnos un camino muy claro de cómo trabajar con las víctimas, cómo buscar la evidencia, cómo preservar la evidencia, cómo presentar la evidencia, cómo conformar una teoría del caso. Yo estoy sumamente agradecida porque son herramientas de gran utilidad, y también la guía de estereotipos de género a mí me parece una herramienta enormemente útil porque sirve mucho para revisarnos a nosotros mismos. Y aquí me quiero detener un poco más en esto de las resistencias jurídicas y sociales que tenemos, porque esas resistencias tienen que ver, en otras conversaciones hemos hablado de esto, con que en materia de violencia de género, no solamente en la investigación de femicidios, en materia de investigaciones de hechos que se vinculan con violencia de género, yo creo que tenemos que asumir en este tiempo en el que nos toca vivir la obligación de trabajar contra nuestra intuición. Nuestra intuición probablemente nos lleve a sacar conclusiones estereotipadas, porque tenemos que considerar que hemos crecido en una sociedad fuertemente machista y fuertemente desigualitaria. Y esto no tiene nada que ver con si somos buenas o malas personas, tiene que ver con nuestros contextos actuales. Entonces, trabajar con estas guías a mí lo que me va a permitir es tener un chequeo muy rápido y muy a la mano de si lo que estoy pensando realmente es algo que puede sostenerse o si lo que estoy pensando es producto de mi formación patriarcal. Entonces, si yo, ante la situación del hallazgo de 2 cuerpos de mujeres muertas en un determinado contexto, lo primero que me pregunto es, bueno, hay que ver qué estaban haciendo ahí, y ya tengo un problema serio de partida en la investigación, porque ese hay que ver qué estaban haciendo ahí probablemente me lleve a investigar con más ahínco la vida de esas mujeres que las razones que generaron su muerte. Entonces, o si yo parto de, bueno, no, era una casa de drogas, entonces seguramente eran adictas, o seguramente eran transas, o seguramente cualquier conclusión prejuiciosa que quieran poner después de seguramente, eso va a condicionar mi investigación. Entonces, trabajar contra la intuición tiene que ver con estar todo el tiempo alertas en que no podemos sacar conclusiones prejuiciosas.
Y en esto yo quisiera tomar lo que decía Mariela sobre el doble ciego desde otra perspectiva, que es la probatoria. Les quiero recomendar mucho un libro que se llama El gorila invisible, es un libro del siglo XXI, que está escrito por dos psicólogos, por Chabris y Simons, que son dos psicólogos que durante muchísimo tiempo hicieron diversos experimentos, y el experimento del gorila invisible justamente está enfocado hacia el sesgo de atención, o el error en la atención, o la ceguera por falta de atención, que creo que es lo que nos pasa y lo que tenemos que pensar que nos pasa probatoriamente y procesalmente cuando nos toca trabajar con casos que involucran temáticas de género. Esta falta de atención, a la que hacía referencia Mariela, ¿no? No veo y no veo que no veo, es tan presente en estos casos, porque toda nuestra construcción cultural está dada en no es importante. Entonces, trabajar con nuestros propios sesgos también es relevante para hacer buenas investigaciones y para, en definitiva, generar respuestas, pero además, sobre todo, para trabajar en el ámbito de la prevención en lo que nos toca, ¿no? Porque esto de adelantarnos a los sucesos no siempre se puede, no siempre el sistema penal puede dar una respuesta, pero cuando nosotros trabajamos con sesgos en la atención, es decir, ponemos el foco, además del libro, pueden buscar en YouTube el experimento concreto del gorila invisible, que es tremendo. Si esto fuera presencial lo habríamos hecho, porque siempre genera la sensación de no puede ser que haya pasado lo que pasó. Y con los casos que involucran cuestiones de género, lamentablemente, todavía hoy seguimos pensando, no puede ser que haya pasado lo que pasó. Lo más grave para mí de nuestra actualidad es que cuando hay una muerte de mujer, nos volvemos a preguntar, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Pero cómo pasó esto? Bueno, pasó esto porque seguimos desconociendo, consciente o inconscientemente, que nuestras matrices sociales, nuestras matrices normativas, nuestras matrices prácticas han cambiado, que estamos obligados a hacer un cambio. ¿Y por qué es necesaria una guía para hacer este cambio? Porque también allí suelen aparecer, esto no sé cómo les estará yendo a ustedes, hablo en mi medio, ¿no? A mí me fascinan los protocolos y las guías, creo que son una cosa maravillosa, porque son muy orientadoras del camino que tenemos que seguir, pero no siempre se da esto. Entonces a veces a nosotros aquí nos llegan comunicaciones de protocolos nuevos y aparece como la resistencia, esta cosa de por qué alguien me va a venir a decir cómo yo tengo que trabajar. Bueno, primero, pues somos funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Entonces tenemos como una obligación de transparencia, de uniformidad, de utilización común de criterios que está bueno tener concentradas, pero en este caso particular, no podemos perder de vista, y me voy a poner acá en mi ayuda a memoria porque no quiero dar tiempos cerrados, pero no podemos perder de vista que no estamos hablando de violencia de género hace 5 décadas y el tema está instaladísimo. Campo Algodonero es una sentencia del 2009 de la Corte Interamericana. Y María da Pena, que es la primera opinión que da la Comisión Interamericana, es de 2001. Entonces, estamos hablando de cuestiones del siglo XXI. No me quiero detener porque estoy viendo que ya me quedan 3 minutitos en ponerme a repasar los hechos de María da Pena y de Campo Algodonero, pero las cronologías sí me parece que son importantes. Cuando una mira la cronología de María da Pena, ve que tardó 8 años en llegar la decisión del juicio, que estuvo 3 años más esperando un recurso, que luego estuvo 2 años esperando otro juicio, en un caso que era muy evidente. Y así, años,
el tiempo transcurre y las respuestas no llegan. Y María da Pena es un caso que es emblemático justamente por esta responsabilidad estatal de no haber intervenido a tiempo en una situación que termina en una tentativa de femicidio. Entonces, ahora, si ustedes se ponen a ver cuál era la preocupación, digamos, detrás de María da Pena, y por eso digo, necesitamos guías, necesitamos protocolos, necesitamos hablar de estos temas, la primera preocupación que había era si la comisión iba o no iba a tomar Belém do Pará como una fuente para su intervención. Esa era la primera preocupación, y lo mismo pasa con la Corte Interamericana y Campo Algodonero. Cuando la Corte toma Campo Algodonero es la primera sentencia en la que hace referencia a Belém do Pará. Y cuando vemos, yo recomiendo leer una y otra vez y tener el índice de Campo Algodonero a la mano, porque es una guía de todo lo que no debe hacerse. Es una tragedia. Campo Algodonero es una tragedia, María da Pena, pero no son tragedias que sucedieron por descuido. Son tragedias que sucedieron en un contexto en el que el error de atención institucional es permanente. Entonces, como el error de atención institucional es permanente, como el sesgo de atención es permanente, como durante muchísimo tiempo hemos descartado casos o hemos excluido casos de los sistemas basándonos en el puro prejuicio, es que hoy en día tenemos una obligación, y yo la verdad es que más allá de lo normativo, creo que como abogados, abogadas, abogades, como personas que han abrazado la ley como una profesión pensando en que es la herramienta más sólida para construir convivencia, tenemos una responsabilidad enorme de hacernos cargo de ese pasado y transitar hacia un futuro distinto a partir de estar más atentos, atentas y atentes en nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que seguir las recomendaciones, quiere decir que tenemos que seguir estas guías. Lo dijeron las compañeras con anterioridad, esta guía es una adaptación de instrumentos que se han trabajado en otros países, de instrumentos que se trabajan a nivel regional, entonces no tiene que ver con una cuestión de moda o de imposición al vacío, tiene que ver con una problemática que es sumamente grave a nivel regional, tiene que ver con cambiar nuestras miradas y también tiene que ver con construir, que esto es lo que me parece a mí más interesante de contar con estas guías y protocolos, que podemos construir un diálogo muchísimo más fluido, entornos de cooperación muchísimo más fluidos, porque sabemos que estamos hablando idiomas similares. Ahora, estos idiomas similares que estamos hablando son idiomas en construcción. Yo les invito a que reflexionen, cada quien. Yo vivo en una provincia que tuvo una solución amistosa hace relativamente poco tiempo con el sistema interamericano por un caso terrible que es del 2002, el caso Ivana Rosales. Hay un documental que está en YouTube que se llama Ella se lo buscó, que es básicamente la conclusión que una saca cuando lee la sentencia de ese juicio, que ella se lo buscó. Eso básicamente es lo que sostiene el tribunal. Entonces, bueno, Ivana Rosales tuvo que transitar un largo camino junto con sus hijas. Ella murió hace poco tiempo por las secuelas del ataque que sufrió y al que sobrevivió, y ese camino llevó a una serie de compromisos del Estado argentino en términos de lucha contra la violencia de género. Pero esto de ponerles nombre a las situaciones me parece importante para reflexionar sobre acá. No hay una preocupación falsa. Aquí no hay una exageración. Aquí lo que hay, y yo celebro mucho esto porque me parece que tenemos que ser optimistas para cambiar el mundo. El optimismo es una herramienta fundamental. Aquí lo que empieza a haber es una preocupación seria
por hacernos cargo de los problemas serios que tenemos en nuestras sociedades. Y eso, a quienes somos operadores y operadoras de los sistemas judiciales, nos pone la vara muy alta porque nos obliga a repensar todo lo que aprendimos en la universidad, sobre todo quienes hemos pasado los 40 años, que fuimos a una universidad con un sesgo heteronormativo enorme. Entonces, nos obliga a revisar y a pensar todos nuestros conceptos, a revisar nuestras formas de trabajar y a pensar en otras formas de ejercer la profesión. De esto se trata también, respetar los derechos de las personas. De no olvidarnos que detrás de un proceso penal hay dos personas en conflicto, hay una tragedia generalmente, y los derechos de esas personas tienen que ser respetados, sin desequilibrios, sin prejuicios, sobre todo, sin desidias, sin olvidarnos de que nuestra función central es dar la respuesta más efectiva posible. Entonces, para todo esto, y ya voy cerrando porque veo que me quedé sin tiempo, para todo esto creo que el camino que traza la guía es un camino muy valorable para no perderse. Y lo último que yo quisiera decir, porque me parece que esto lo tenemos que incorporar para nuestra vida, la guía toma uno de mis instrumentos favoritos, que es la metodología de Alda Facio de los 6 pasos, que me parece fantástico para la investigación y para el trabajo judicial, pero yo creo que esa metodología la tenemos que tener pegada en nuestras paredes como una llamada de atención permanente hacia nuestras conductas y comportamientos. Si logramos adecuarnos a esas recomendaciones, probablemente estemos contribuyendo a una sociedad mucho más igualitaria. Bueno, muchísimas gracias, perdón que me pasé un poquito del tiempo, les felicito muchísimo por el trabajo, porque estas cosas no salen de la noche a la mañana, requieren muchísimo esfuerzo, y como vecina, un poco lejana, porque estoy en el sur, pero les agradezco también porque los esfuerzos de ustedes nos resultan muy útiles a nosotros. Bueno, Leticia, muchísimas gracias. Hemos aprendido contigo, cortito, pero bueno, llegan mensajes por todos lados, acá en la pantalla, por WhatsApp, por todos lados. Da muchísimas ganas de quedarse conversando contigo, y bueno, aquí queda la propuesta hecha de que ni bien podamos traerte a Montevideo para poder tener un encuentro, a Montevideo u otra ciudad del interior, para poder encuentro con estas personas. Algunos son operadores jurídicos salidos de la universidad, otros no, pero seguro todos y todas tenemos una programación que viene con nosotros desde chiquitos y que es parte de lo que tenemos que ir deconstruyendo. Un colega, un coterráneo tuyo, Hernán Casiari, habla de ir prendiendo las luces de esos corredores, y yo creo que los velos, las luces, pero ir iluminando esos pasillos oscuros es parte de lo que quiere buscar esta guía, ir un poco contra la intuición que equivoca, y con la metodología y la guía basada en estándares de derechos humanos y perspectiva de género. Vamos a abrir brevísimo algunas preguntas, porque esa fue nuestro compromiso. Lo que pueden hacer es quien quiera escribir en el chat. Los agradecimientos y las felicitaciones, Leticia los puede ver en el chat también. No te quiero abrumar, pero ya son 153, digamos que casi un estadio lleno. Pero bueno, poder, si hay alguna pregunta, se han puesto en el chat los links tanto a las guías de estereotipos de género, a esta guía, y se pueden encontrar en YouTube el nombre, bueno, el nombre de la publicación que tú diste, y se puede encontrar en YouTube el video, que es lo que también contaba Magdalena, que se pasa en los talleres de ONU Mujeres y en otros talleres que hacemos en Naciones Unidas. Pero bueno, podemos abrir. Ahí en ese sentido también paso, mientras no hay ninguna pregunta, paso la palabra a Fiscalía, si quisieran decir algo más. No están llegando preguntas, creo que tenemos que digerir mucho, tenemos más para pensar que para hablar, así que si Fiscalía quiere comentar algo, bueno, adelante. O Magda, tú.
Bueno, hablo. Un placer. Ahí tenemos, perdón, que tenemos un... Ahí está. Un placer, Leticia. Como siempre, escucharte, aprendemos. Creo que uno de los principales objetivos de este espacio era la excusa de la presentación de la guía como principal instrumento para cuestionarnos, incomodarnos y deconstruir, porque de eso se trata, poder ver con otros ojos, que nos permita, como decía tú, poder incorporar esa otra mirada que permita avanzar en una sociedad más justa. Me quedaría charlando mucho, porque en realidad creo que el mayor desafío que tenemos es cómo implementar y cómo aplicar, no porque ahora empiece otra etapa, porque en realidad la guía recoge muchas de las cosas que ya los equipos fiscales vienen desarrollando, las ordena en un material que permite tener justamente un camino uniforme en la institución que permita tener una orientación. Pero sin duda creo que ahí tú mencionaste, bueno, las resistencias que tenemos todos a que nos cambien el trillo, a que nos cambien la mirada. Nos resulta más sencillo decir, bueno, esto siempre lo hice así, esto es así porque siempre se construyó de esta manera. Entonces creo que ahí tenemos como un desafío pendiente en el que seguramente te vamos a invitar para que también nos ayudes a seguir intercambiando en cómo ir cambiando las prácticas institucionales, que como bien lo decías tú, es un doble desafío para la Fiscalía de Uruguay, porque ya los cambios de prácticas al cambiar al proceso acusatorio todavía conviven con prácticas inquisitivas, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en cómo pensar la teoría del caso y el análisis de un caso de femicidios, también se cuelan, además de estas miradas que traías tú del ser varón y el ser mujer, también las miradas que tienen que ver con lo inquisitivo y lo acusatorio, ¿no? Entonces, creo que es un desafío bastante más grande, y mi reflexión va más por ahí, no sé si es una pregunta, es más una reflexión, como por ahí, agradecerte enormemente el tiempo, sé que anduviste a las corridas hoy, así que muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este espacio. Excelente, Mariela, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta. Hago simplemente de mensajera. ¿Cómo se vincula la teoría del caso con la investigación de un femicidio? Eso, Sí, voy con esa y voy a incorporar la otra que apareció por ahí sobre las policías, porque me parece que están bastante vinculadas. Un saludo grande a Carlos, que lo quiero tanto. La teoría del caso, yo me voy a poner así como penalista dura por un momentito, y si nos tomamos en serio la dogmática penal y la construcción de la teoría del delito, justamente de lo que hablamos cuando hablamos de teoría del caso en términos de femicidio, es de trabajar mucho más disciplinadamente la búsqueda de la evidencia sobre la tipicidad subjetiva. O sea, lo que nos exige el tipo penal del femicidio es acreditar una serie de circunstancias que van más allá de tenía la intención y voluntad de matar, que es el dolo, digamos, del homicidio simple, intención y voluntad de matar. Bueno, cuando yo avanzo hacia el femicidio, lo que voy a tener que acreditar es que no solamente había esta intención y voluntad de matar, sino que además hubo un aprovechamiento de una relación asimétrica de poder. Esto puede darse por un contexto de violencia histórico, puede darse por una relación particular en un momento preciso, puede darse, me podría quedar una hora más dando distintos escenarios en los que puede darse, que me parece que es importante también para abandonar la idea de que el femicidio solo se produce cuando hay una relación de pareja o que existe un contexto de intimidad, esto que algunos autores llaman como femicidio íntimo. Ahora, si yo quiero, aquí hace poco, no me gusta hablar de casos concretos, pero para apurar el tema voy a poner un ejemplo, que se lo contaba el otro día a las chicas. Aquí hace poco tiempo hubo una condena por un femicidio en el que había una relación laboral
detrás de esa situación. Ahora, la Fiscalía, para acreditar que se daban estas circunstancias de aprovechamiento, de una asimetría en la relación entre el varón y la mujer, lo que hizo fue buscar muchísima evidencia de contexto de cómo se daba esa relación laboral y por qué ese varón le hacía una serie de reclamos laborales a esa mujer que probablemente no le habría hecho en un contexto de relación igualitaria. Entonces, a partir de allí, construyó el tipo subjetivo, el dolo del femicidio, y el señor terminó condenado por un jurado popular también, porque hay como todo un mito de que el jurado es machista, no, un jurado popular en forma unánime condenó a ese señor por femicidio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo no puedo ir a recitar Belemno para un juicio y pretender que automáticamente haya una condena por femicidio. Donde aparece la necesidad de trabajar teoría del caso fuertemente en este tipo es en la búsqueda de la evidencia. Y decía que esto se vincula con las policías y la forma en que trabajan porque mi experiencia es muy local y aquí creo que no tenemos una formación en términos formales, digamos, a las policías, pero lo que sí se ve es que con fiscalías que dirigen la investigación partiendo de esta hipótesis, lo que ha variado muchísimo es la mirada de quienes hacen la investigación sobre la prueba. Y les pongo un ejemplo que es bastante frecuente para acreditar una relación controladora, las intervenciones telefónicas y la búsqueda de mensajes. Bueno, a mí me resulta fascinante porque me interesa mucho ver esto de cómo va cambiando la mirada. Me parece muy fascinante cómo las policías empiezan a poner un ojo mucho más atento en indagar en las redes de las personas, buscar qué tipo de interacciones tenían, y algo que no hace mucho tiempo, digamos, hace 5 o 6 años habría caído bajo, bueno, le escribía tanto porque la quería cuidar, hoy en día es inconcebible. Hoy en día, si se presenta en un juicio un informe de capturas de mensajes o llamadas telefónicas y se pone en evidencia que este señor la llamaba a la mañana, a la tarde, a la noche, le mandaba mensajes preguntándole dónde estaba, le exigía que le mandara fotos diciéndole que quería ver con quiénes estaba o cómo estaba, etcétera, etcétera, ningún policía propondría como conclusión de ese acto de investigación, bueno, esto pone en evidencia que era muy cuidadoso, sino que dirían, bueno, acá se ve una relación de control. Estas pequeñas cosas que van cambiando tienen muchísimo que ver con cómo se posiciona la Fiscalía al dirigir la investigación. ¿Sí? Yo no quiero saber con quién se comunicaban, cómo se comunicaban, y qué tipo de mensajes le enviaban, porque me parece irrelevante para acreditar el dolo, bueno, ahí tengo un problema. Si yo estoy en un contexto laboral y no quiero indagar sobre cómo era su relación laboral, cómo esta persona se relacionaba con ella, cómo se relacionaba con los demás, cuáles son sus antecedentes laborales, por qué se dio esa situación en ese momento, en ese lugar, bueno, difícilmente yo voy a poder acreditar un femicidio. Entonces, yo diría que a lo que nos obliga el tipo de femicidio es a manejarnos muchísimo más con los contextos de las personas. Entonces yo ya no voy a investigar solamente A, entonces B, sino que voy a ver por qué A de esta manera, por qué B de esta manera. Cuando vaya a trabajar con la prueba también voy a empezar a trabajar en términos de criterios de credibilidad de la prueba, ¿no? Cuando lo vemos desde el lado de las defensas, muchas veces las defensas dicen, bueno, ahora no podemos defender a nadie. Tendríamos que preguntarnos cómo defendíamos a la gente si llegamos a esa conclusión, ¿no? Pero lo que no puede suceder ahora, y sucedió mucho, por eso yo a veces digo que se han tomado tantas decisiones infundadas en los sistemas judiciales, porque lo que no puede suceder es que yo venga y diga, no sé, Graciela, la estoy mirando acá, Graciela es una mentirosa, porque se me ocurrió.
O sea, si yo quiero decir que Graciela es una mentirosa, voy a tener que tener evidencia que me permita respaldar la afirmación Graciela es una mentirosa. No puedo decir, bueno, es mujer y es amiga de Mariela, entonces se asociaron para generar esta mentira, porque eso tiene un nombre, eso se llama especulación y no tiene cabida en el proceso judicial, nunca la tuvo. Lo que la perspectiva de género nos ha traído al proceso judicial y a la construcción de teorías del caso es la obligación de dejar de especular. Entonces, cada cosa que yo diga la tengo que afirmar sobre la base de la prueba. No puedo proponer conclusiones sobre la base de especulaciones y mucho menos de especulaciones basadas en el puro prejuicio. Si revisamos nuestras prácticas hacia atrás, yo ayer lo decía y con esto cierro, nosotros aquí hacemos un concurso de litigación con estudiantes hace muchos años y la verdad es que si fuéramos a revisar los casos de los primeros años, nos avergonzaríamos de nosotros mismos. Lo que pasa es que nos tenemos que hacer cargo. Yo no puedo venir acá a decirles, no, yo toda la vida apliqué perspectiva de género, porque trabajé muchos años enseñando que había que contraexaminar a la víctima como si existiera el derecho al susto, ¿no? De contraexaminar a la víctima hasta dejarla llorando, o sea, y no. Hoy en día me miro a mí hace 10 años y digo, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, hay que hacer un camino de estudio, de observación, y sobre todo de esto, desde el punto de vista técnico, yo creo que es sumamente importante cada vez que vamos a proponer una conclusión, pensar en qué nos estamos basando para proponer esa conclusión. Entonces, claro, si yo tengo 15 correos electrónicos de Graciela diciéndome, vas a ver que el 10 de marzo voy a decir que vos no sé qué, no sé cuánto, bueno, ahí tengo alguna evidencia para decir, esta mujer no me quiere. Ahora, si yo vengo a decir, no me quiere porque es mujer, bueno, es como que es un poco mucho. Para trabajar esto en específico nos sirve la teoría del caso, pero pensando en general las muertes, ¿qué es lo que tienen? Es terrible lo que voy a decir, pero lo que tienen casi siempre de sencillos las muertes es que tenemos el cuerpo. Lo que tienen de complicado las muertes no es la tipicidad objetiva. Lo que tienen de complicado las muertes, en términos de litigio, es la tipicidad subjetiva. Y ahí es donde tenemos que trabajar muy disciplinadamente. Si trabajamos disciplinadamente, yo no creo que al tribunal más prejuicioso un trabajo disciplinado le restringe la arbitrariedad. Y el trabajo de los litigantes siempre tiene que ser restringir la posibilidad de arbitrariedad en la decisión judicial. Entonces, para eso que necesito no saltar a las conclusiones, construir el paso a paso que no le permita al tribunal concluir algo distinto de lo que yo estoy proponiendo. Una sola cosa más quiero aprovechar para decir, y es que también me parece muy importante que la guía tenga un anexo de recomendaciones para los medios. No sé si habrá acá entre quienes estamos gente que trabaja en los medios, pero el proceso judicial tiene una forma de construcción de la verdad con estas reglas de las que estamos hablando, el objetivo, el subjetivo, y etcétera. Y los medios de comunicación tienen otra forma de construcción de la verdad. La construcción de la verdad de los medios no tiene estos requerimientos de evidencia, de correspondencia que tiene el proceso judicial. Pero los medios tienen una capacidad mucho más grande de generar sentidos y amplificar esos sentidos. Entonces, cuando se hacen recomendaciones en sentido de abandonar la idea de crimen pasional, de abandonar esta morbosidad que al final terminamos compartiendo todos, ¿no? De ir, saber dónde estaba la víctima, quién era, quiénes eran sus hijos, de formular hipótesis en el vacío. Cuando se hacen ese tipo de recomendaciones, también, por un lado, por supuesto que se está tratando de cuidar un proceso judicial, pero también se está tratando de construir una realidad diferente, porque de nada sirve tener un sistema judicial que avanza en una mirada de género igualitaria si seguimos teniendo
un enorme megáfono social que sostiene categorías propias del siglo XIX. Entonces, también me parece importante pensar críticamente en esas recomendaciones lo voy a decir muy sencillo, para evitar causar dolor. Para evitar causar dolor. Porque nos tendríamos que preguntar también qué bien recibimos nosotros causándoles dolores a familias de personas que ya tienen la vida destrozada. Muchísimas gracias, Leticia. Causar más dolor todavía, ¿no? Un aplauso de todas y todos acá. Solo a modo de aclaración, lo de Leticia fue simplemente un ejemplo, ni Mariela ni yo estamos mintiendo, pero bueno, no, una nota cómica por el ejemplo de habernos puesto. Tengo, frente a la pregunta que hubo sobre las policías en Argentina o en Uruguay, tengo una respuesta de una participante del Ministerio del Interior que plantea que en Uruguay, a través de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, se trabaja en la transversalización de la perspectiva de género en todos los procedimientos policiales. En conjunto, en particular, luego del nuevo CPP, Código del Proceso Penal, con Fiscalía y Fiscalía General de la Nación. Así que bueno, eso es importante plantearlo. Decirles que esta presentación, un poquito como creo que lo decía Mariela, esta presentación no es una única en el continente, se está trabajando, se presentó también en Argentina, Brasil, México, Guatemala han trabajado por el tema, Panamá y Ecuador adoptaron directamente el modelo sin hacer una adaptación. En fin, lo que queremos decir es que esto se trabaja y se construye sobre evidencias, sobre tendencias que se han podido sistematizar, y este modelo adaptado de protocolo realizado por ONU Mujeres y ACNUD se basa en las prácticas y en la sistematización de las situaciones que hemos venido lamentablemente padeciendo, lamentablemente por los femicidios, última expresión de la violencia contra las mujeres. Si no hubieran más cuestiones súper emergentes, siendo ya casi las 15:30, vamos a hacer el cierre, agradecer nuevamente por estar aquí en la presentación de lo que es la guía de actuación para fiscales sobre investigación y litigio de femicidios, volver a reiterar nuestro compromiso de ver cuándo podemos contar con la doctora Lorenzo en el país, como bueno, una esperanza de que empiecen las visitas presenciales, y agradecer la presencia del fiscal de corte, el doctor Juan Gómez. Muchísimas gracias a las colegas de Fiscalía, a las colegas de ONU Mujeres, y a todos y todas ustedes, más de 130 personas, que además tenemos 50 personas por Facebook que están presentes. La grabación va a quedar colgada en YouTube, por lo tanto este puede ser un material de referencia, sobre todo las palabras de la doctora Lorenzo a la hora de preguntarnos y repreguntarnos cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotras y nosotros, y esperemos que hasta muy pronto con nuevos desarrollos de materiales junto a Fiscalía. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto.